Hola, buenas tardes. Me llamo José Ramón. Muchas gracias en primer lugar a José Manuel y a Jorge por esta charla tan interesante. Pero yo quería hacer digamos, poner un par de pegas. ¿Se me oye bien ahora? Poner un par de pegas a un par de cosas que ha dicho Jorge Richman, pero no porque no esté de acuerdo con él, sino porque creo que son importantes matizaciones, sobre todo en referencia a lo que es el 15M como movimiento asambleario, es decir, como un movimiento que no se puede controlar mientras no tenga cabeza que controle eso. ¿Entendido, no? Entonces, en primer lugar, cuando ha hablado de las alternativas al sostenimiento de la realidad, hombre, a mí me parece, por supuesto, que hay que entenderlo en el buen sentido, que ha comentado los dos, de que realmente hay que buscar alternativas, o sea, hay que regular el capitalismo, mientras no se regule no hay nada que hacer. Pero, evidentemente, las alternativas para sostener la realidad las tiene que buscar la realidad misma, que ya se sostiene sola. Y luego lo segundo que quería decir es que en cuanto al tema del tercer mundo, a mi modo de ver, bueno, sí nace como denominación, opresiva, que hace referencia a la opresión y a la dialéctica, a la lucha del neocolonialismo de los 50, 60 y 70. O sea, cuando USA se pone a trabajar a tope, después de haber estado en una guerra que no se ha celebrado en su territorio, a desembarcar verdaderamente en la CE con el Plan Marshall. Entonces es con respecto al tema de que para mí hay una objeción, o sea, es decir, no una objeción, haría una matización importante, creo yo, en el sentido de que algunas veces ha dicho Agustín García Calvo, de que Tercer Mundo parece como que está rubricando y certificando, dando por bueno lo que yo llamo el saqueo, con dos es, que es el sistema de acumulación capitalista y exclusión espaciotemporal organizada de hoy en día, es decir, un sistema que funciona muy bien gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, de los microordenadores y de Internet en los años 90, en los años 80, y entonces no dar por bueno esto del desarrollo y las vías del desarrollo, o sea, como si fuera una cosa en plan a imitar, ¿no? Cuando verdaderamente es un modelo absolutamente periclitado y que lo único que produce es miseria, y la creación de acumulación lo que es creación de miseria. Nada más, espero que se me haya entendido bien la matización. Gracias. Lo digo porque hay poca gente todavía, es mejor contestar. Si queréis comentar, porque hay 3 personas, por eso digo que está aquí conmigo, que se empiezan a animar. No, iba a comentar, hombre, respecto a lo del desarrollo y todo eso, simplemente recordar que mi postura, y la expuse en la charla que di en la Asamblea de Sol, entonces, que más que crecimiento, lo que es más urgente e inmediato es exigir saneamiento político y económico, claro, porque para volver a las andadas, entonces que nos llega a inflar pues de aeropuertos sin aviones, de cosas sin sentido, para que hagan megaproyectos y saquen tajada especulativa algunos, pues para ese viaje pues no necesitamos alforjas. Entonces ese crecimiento para nada es el que, por lo tanto, para que ocurra otra cosa tendrá que haber saneamiento, es decir, era simplemente esa puntualización. No, quizá haber dicho, hombre, es que lo del tercer mundo y eso, claro, no hemos entrado, porque claro, eso salía en parte también pues, con el mundo cuando estaba dividido en 2 bloques y tal, ¿no? 2 bloques de poder, ¿no?
y entonces había los países no alineados que se llamaban, y entonces y era pues lo que se dio en llamar tercer mundo. Ahora claro, resulta que solo hay un bloque, pues entonces resulta que ya el tercer mundo ya no, la denominación se ha quedado, más bien es la polarización norte-sur, como ha comentado Jorge. Bueno, brevísimamente, igual no me he expresado muy bien, pero difícilmente creo que se me puede pensar como un promotor del desarrollo convencional. En fin, cualquiera que haya leído 5 páginas de las que he escrito, pues sabe que las cosas no van por ahí. También en el librito, digamos, tenemos esa dimensión muy presente. O sea, lo que antes intentaba decir precisamente es que aunque nosotros retomamos esta propuesta de esa serie de economistas que eran grandes economistas keynesianos más o menos vinculados, algunos fuertemente vinculados con la socialdemocracia de los años 60, cuando la socialdemocracia era otra cosa, cuando socialdemocracia no era un término vacuo, nuestra situación en la actualidad es extraordinariamente distinta y por tanto hay dimensiones de la propuesta pues, que hay que plantear de otra manera. Y en particular en el texto pues queda claro desde un punto de vista antiproductivista, o sea, pensando no en una economía de crecimiento constante, sino en una economía de esas que los anglosajones pues llaman a veces steady state, que yo propondría traducir por economía homeostática, en fin, no una economía de crecimiento, y que por supuesto pues que la crítica del paradigma de desarrollo tal como se desarrolló, tal como se impulsó pues a partir de la salida de la Segunda Guerra Mundial, pues es de lo más pertinente, y que en fin, intentamos ser cuidadosos en eso, en la propuesta que hacemos en el librito. Yo solo quiero hacer una pregunta muy simple, y es cómo contempla el tema de la producción, el reparto de la producción, este nuevo sistema monetario de materias primas, porque la producción es importante. Ahora mismo está condicionada por la propiedad de la tierra, que sabemos que está en manos de multinacionales y de grandes productores que no van a ser precisamente democráticos a la hora del reparto de los bienes y servicios y de su valoración económica, y todo eso nos va a llevar a un sistema quizá injusto de cotización del precio de los mercados. Bueno, es que el tema de la distribución, tanto de la propiedad como de los ingresos ordinarios, claro, no es el objeto de la reflexión en este libro, puesto que se centra exclusivamente en esta propuesta de cambio de sistema monetario internacional, y en general se reflexiona sobre el sistema monetario internacional. Entonces, simplemente no quiere decir que no esté vinculado, porque claro, precisamente el sistema actual lo que otorga es más poder a los más ricos, ¿no? Entonces eso está claro, ¿no? Entonces precisamente por eso se discute aquí, porque si se desactiva ese sistema, pues entonces sí supone un paso hacia la igualdad, pero simplemente porque el sistema monetario internacional y en general el panorama financiero lo que es una especie es de alargadera del brazo y de las posibilidades, como digo, pues de los más ricos, ¿no? Que son los que son capaces con este sistema de crear dinero en buena medida, directamente incluso, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Entonces el tema de la propiedad, pues por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero no es lo que hemos tratado aquí. Y vamos, si queréis podemos entrar en el coloquio, pero no sé si... Vamos, porque yo soy en el libro de las raíces económicas del deterioro ecológico y social, entro en ello porque me parece que es un tema clave,
y que la noción de propiedad actual pues habría que revisarla, porque santifica la propiedad en bloque, y eso es lo que no es de recibo, claro, porque bajo el nombre de propiedad encaja cantidad de cosas, entre ellas pues la de activos financieros, que nada tienen que ver ni con el trabajo, ni siquiera con los bienes de uso, ni de nada, sino es meramente pues un instrumento para ampliar pues el ejercicio de poder de algunos, ¿no? Bueno, quizá leería las líneas últimas del libro, son exactamente: la creación de una moneda internacional basada en materias primas como moneda neutral no bastaría desde luego para solucionar todos los males del mundo, pero creemos que supondría un paso hacia una economía decente y una sociedad sustentable. O sea, no es más que una tesela del mosaico de transformaciones que serían necesarias. No hay que pedirle más de lo que puede dar. Tiene el potencial de reequilibrar algunas de las injusticias que se crean en el funcionamiento ordinario del sistema monetario actual, pero no es una panacea ni siquiera económica. O sea, haría falta muchos más cambios para ir hacia un mundo decente, ¿no? Y además presupone algunos de esos cambios, sin pasos importantes hacia la desfinanciarización de la economía, sin pasos importantes, antes lo mencioné un poquito por encima, ¿no? Si no se pueden dar por buenos los precios actuales de las materias primas en los mercados internacionales, y por ejemplo hay que introducir criterios de sustentabilidad, ya eso nos sitúa en un horizonte de cambios enorme. O sea que por eso dijimos, curándonos un poco en salud al principio, que no es el tipo de transformaciones que sean los pasos inmediatos que tengamos que dar. Habría muchas otras cosas que son pasos previos. No se malentienda en ese sentido. Mi pregunta no sé si queda respondida con esto, pero me sitúa en un horizonte en el que digamos que se perpetúa de alguna manera lo que está ocurriendo, que es la tendencia al oligopolio o el monopolio, ¿no? En cuanto al acaparamiento de ciertos recursos estratégicos, y dada una situación hipotética en que esto continuara, obviamente si hubiera una moneda cuyo patrón fuera una serie de recursos, la tendencia natural de las grandes oligarquías capitalistas sería de hacerse con esos recursos, ¿no? Para obtener poder sobre el marcar ese precio. En un escenario en que esto fuera así, digamos que sería garantía de estabilidad en los precios el que este banco que manejara esta moneda con solo un 15% de estos recursos pudiera garantizar, digamos, la estabilidad de precios, o no, y es necesario también, no sé, establecer unos límites legales al acaparamiento y a la acumulación de recursos. A ver, conceptualmente no es difícil contestar. Las dificultades están en el mundo real de la política real y la economía real. Esa cesta de materias primas básicas no está fijada de una vez por todas. Son las materias más usadas por las economías mundiales en cierto momento, de tal manera que si una de esas materias pues pierde, porque se dan transformaciones a lo mejor sociales o tecnológicas, pierde su papel de mucha relevancia, saldría de la cesta y entraría otra. Y también mencionamos antes que precisamente aquellas materias primas que estuvieran controladas de manera oligopólica no podrían entrar en la cesta, con lo cual, digamos, el diseño conceptual tiene en cuenta ese tipo de cuestiones. Pero la pregunta, digamos, la dificultad grande, claro, es de qué manera hacemos frente en el mundo real al acaparamiento de recursos básicos que está teniendo lugar.
algunos países del sur se las han apañado mejor que otros en la defensa de los recursos naturales que están en sus territorios. De todas maneras, por detrás de eso está la gran cuestión de hasta qué medida se puede dar también por bueno, si uno se pone exigente en sus preguntas de justicia, que sean pues los estados-nación actuales los cuales con criterios de estado-nación decidan sobre recursos que serán también importantes pues, para las generaciones futuras en el mundo en el que seguiremos viviendo, esperamos. Pero bueno, dejando ese asunto de lado, como decía, las cuestiones grandes se nos plantean en un mundo en el cual hay una concentración de poder y también de propiedad mayor que en ningún momento anterior de la historia de la humanidad, y en un mundo en el cual vamos hacia conflictos cada vez más intensos por los recursos, con un agravamiento de las crisis ecológico-sociales en las que ya estamos. ¿De qué manera hacemos frente a eso? Eso es el asunto gordo. Controlar, digamos, la parte técnica de la moneda basada en materias primas, pues iría por las vías que sugería. Sí, quizás recordar en relación con esto que precisamente el acumular, el tener las reservas guardadas, ¿no?, de todas estas materias primas, pues es lo que ha venido haciendo en buena medida la Bolsa de Metales de Londres, que ya se extiende no solo a minerales metálicos sino a otras sustancias, y actualmente mantiene el control sobre los stocks planetarios. Me parece que eran de 27, ¿no? Sale en el libro, vamos, porque esto lo hemos apuntado claramente, en sustancias. Entonces la cuestión es que eso ya se hace, pero ¿para qué sirve eso? Para la especulación con los derivados de materias primas hoy día. O sea que en parte del trabajo que sería necesario para construir esta moneda está hecho con la Bolsa de Metales de Londres, puesto que está centralizado y se lleva al día pues todos los stocks de todas estas materias primas en el mundo, ¿no? Entonces está centralizado, pero como eso, los capitales de hoy día y todas las inyecciones de liquidez y todo esto, pues cuando los mercados bursátiles pues están pues bastante inciertos, los inmobiliarios pues no están para bollos, pues en buena medida se dirige a especular con materias primas, apoyándose precisamente en esos datos y en esa seguridad y confianza de que están detectados, dónde están detectados esos stocks, ¿no? Entonces la propuesta esta, por lo tanto, sería usar eso precisamente no para que las transnacionales especulen con eso en ese sentido, sino para que desde un punto de vista, como dices, pues más neutral por lo menos, entonces se pueda usar apoyando una moneda en eso, ¿no? Sí, una de las cosas que queríamos poner sobre la mesa cuando planteamos esta charla, este debate, es que, bueno, desde Economía Sol hemos mucho tiempo pensado que ninguno de los conflictos, ninguna de las cuestiones que nos planteamos puede tener una respuesta parcelaria, como diría José Manuel, ni una visión fragmentada de la realidad. O sea, que todo está profundamente interrelacionado y cada una de nuestras propuestas está interconectada con las otras. Así, cuando nosotros hemos trabajado durante meses, por ejemplo en Interbarrios, con los temas de fiscalidad, pues entendemos que una propuesta de fiscalidad, desde luego, no es la solución a todo el sistema ni la alternativa totalizadora a las cuestiones financieras, sino que es una propuesta que tiene que estar incardinada en toda una batería de propuestas que probablemente trasciendan, incluso, no probablemente, sino seguramente trascienden desde luego al ámbito de la economía, porque tendremos que hablar también de valores, tendremos que hablar de ecología, tendremos que hablar de economía de los cuidados, tendremos que hablar de género, tendremos que hablar de muchas cosas, y obviamente todas las propuestas tienen que estar encardinadas en ese cambio de modelo que tiene que ser comprensivo de todas estas cuestiones. Entonces, por eso mismo, una propuesta sobre la moneda venía, o sea, no es que fuese la propuesta, sino que desde luego era una de las propuestas en las cuales nosotros teníamos también que pensar. De hecho, mucha gente en muchas asambleas
porque nosotros entendemos que además nuestro movimiento piensa a corto, mediano y largo plazo, y además piensa a nivel local, muy local, y a nivel universal también. Cuando hablamos de valores universales. Entonces, claro, hay propuestas, por ejemplo, como el trueque, que están planteados en bancos del tiempo y en muchas asambleas que dan soluciones, digamos, inmediatas, locales, muy pegadas al territorio frente a los problemas que estamos viviendo, pero hay otras propuestas sobre las que también tendremos que pensar, y esta es una de esas propuestas. Son propuestas que tienen una respuesta de carácter universal, y por eso para nosotros era importante recogerla y presentarla hoy. Así, además es que curiosamente uno de sus autores, Naredo, también ha hecho hincapié, ha salido, me lo ha traído hoy justamente, estos 101 dardos contra el poder y sus engaños, otro libro que ha sacado recientemente, pues ya hace una diagnosis a través de muchos artículos que se han ido publicando en prensa escrita, una diagnosis de lo que son los problemas actuales. Simplemente haciendo una lectura de esto podemos encontrar que obviamente las respuestas no son desde luego ni parcelarias, ni fragmentadas, ni una sola, sino muchísimas, y muchísimas deben de ser las propuestas. Pero bueno, aparte de esto que acabo de comentar, sí quería haceros una pregunta, porque también a mí me surgen sus dudas con relación a la propuesta, y es algo que ha dicho Jorge, con relación a cómo la moneda, digamos, esa canasta de materias primas en las cuales tendría que fijarse esta moneda, pues tendría que concentrarse, o por lo menos fijarse en aquellas materias primas que no fuesen susceptibles de especulación o de manipulación y tal. Y a mí la duda que me salta en este momento es si existe aún alguna materia prima que no sea susceptible de especulación, porque ya vemos que el agua, el aire, todo está siendo susceptible de especulación. Entonces, ¿cómo? Yo no sé si ese número de materias que habéis fijado, estas 27 y tal, podrían ser una garantía, podríamos partir de ahí. No lo tengo tan claro, y me gustaría que explicarais o pusierais un ejemplo de algunas materias primas en las cuales nosotros podríamos fijarnos a la hora de establecer esta canasta de monedas, porque ya digo, no hay nada ahora mismo que no esté cubierto y mercantilizado y absolutamente explotado y susceptible de todo tipo de especulaciones. Bueno, no quiero repetir lo de antes. Habría que dar pasos enormes antes de plantear esto. La arquitectura previa es muy importante, ¿no? Y en particular, tiene razón Liliana en lo que señalaba, habría que dar pasos para desmonopolizar, no solamente desfinanciarizar, sino desmonopolizar pues algunos sectores. Por poner un ejemplo concreto, en todas las versiones de esta propuesta, que ha tenido bastantes durante mucho tiempo, aparecerían algunos cereales básicos dentro de esa cesta de materias primas, ¿no? Trigo, maíz, arroz. Me podéis decir, pero bueno, no hay actualmente control o un juego de precios, y hay que contestar, en efecto sí. Además es diferente la situación en la que nos encontramos ahora de aquella en la que se encontraban Caldor o Tinbergen en los años 60, ¿no? Hay negociación sobre futuros en mercados de cereales desde finales del siglo XIX, pero no tenía el carácter que ha adquirido, o sea, el tipo de actividad especulativa sobre esas materias primas básicas que ha adquirido a partir de los años 90 del siglo XX, cuando los bancos de inversión y en fin, acabamos siempre hablando de Goldman Sachs, pero fue Goldman Sachs quien desarrolló esa nueva y lucrativa actividad de negocio. A comienzos de los años 90 pues introdujo un índice para inversiones en mercados de futuros de materias primas, y eso no ha dejado de crecer en los últimos 20 años. Con lo cual, si uno quiere plantear, una condición previa sería acabar con ese tipo de especulación sobre futuros en mercados de alimentos, para poder dar luego otros pasos, y así pues con otras condiciones previas. Pero claro que es así. Sí, es que quería advertir también que es que la propia moneda desactiva la especulación con las materias primas.
porque quiero decir que una moneda que, por ejemplo, esté vinculada al oro, pues no tiene sentido comprar con esa moneda oro para especular, porque están vinculadas, ¿no? Entonces, claro, si esta moneda existiera, se desactivaba de raíz pues toda la especulación con las materias primas, digo, en general, comprando pues con dinero esas materias primas, si se vincula esa moneda básica precisamente, que es la base del sistema monetario internacional, a las propias materias primas. Entonces esa es una clave en parte, el tratar pues de desactivar pues cambiando las reglas del juego de fondo, para que entonces se le corten las alas pues a la especulación sobre las materias primas, que es lo que actualmente pasa, como indico. Gracias. Vamos, a mí la propuesta que hacéis me parece una maravilla y me ha generado muchísimas más propuestas. Es decir, sobre todo respecto al tema de la cesta que se puede utilizar de materias primas. Si el objetivo es la viabilidad y el equilibrio ecológico, es decir, un equilibrio entre lo que es la ecología y la forma de vida del ser humano, ¿por qué dentro de esa bolsa no ponemos, por ejemplo, lo que es la masa forestal, la limpieza de los ríos, la limpieza del aire, que son elementos que, además de poderse especular, aunque ya lo he explicado perfectamente por qué no se puede especular porque está vinculado a la moneda, sin embargo van directamente a generar un equilibrio, de tal manera que cuando el desarrollo económico ya entorpece el crecimiento de la naturaleza, se limita su capacidad monetaria, y aquellos en los que ese entorpecimiento se da menor, se facilita el acceso a esa moneda. Digamos, sería como valorar de nuevo todo eso que no se ha valorado, que es todo lo que es la riqueza ambiental y que nos permite vivir. Es cierto que es muy utópico llegar a este punto, pero si no se llega a este punto, cuando llegue el caos va a ser totalmente cierto. Es decir, entonces yo creo que, aunque ahora mismo es verdad que es un poco complicado, habría que también mirar directamente hacia este sentido y utilizar esta dirección de ese patrón moneda hacia el objetivo, que es el equilibrio precisamente entre la naturaleza y la existencia del hombre. Sí, la preocupación, vamos, me parece interesante, pero yo veo difícil, es que habría que diferenciar lo que son bienes fondo, que es a los que te refieres, de lo que son stocks, porque entonces la moneda en sí, claro, pues sería un stock que debería vincularse a stocks que se pueden acumular y desacumular. Sin embargo, pues lo que es el territorio son bienes fondo, bienes raíces. Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que por eso pues no se podría vincular, no podría funcionar como respaldo de una moneda, porque la calidad del aire pues no se puede acumular o desacumular a voluntad. Entonces, para que aparezca fijado en esos almacenes que controla pues la Bolsa de Metales de Londres, etcétera, y entonces sea el respaldo de unos stocks pues claramente controlados e inequívocos que están ahí, y entonces, y además son acumulables y desacumulables porque se pueden comprar y vender, ¿no? Entonces era un poco claro, yo veo que está esa limitación, que cuando son bienes fondo o bienes raíces, pues bueno, eso no es el propio territorio, etcétera. Entonces ya ahí pues no se puede vincular a una cosa que es acumulable o desacumulable de la propia moneda, ¿no? A ver, si os parece, como nos hemos ido animando, vamos a hacer de dos en dos, ¿vale? 2 preguntas y respuesta, 2 preguntas y respuesta, ¿vale? Y nada, solo deciros el helicóptero, porque ya están, los funcionarios tenían una cita todos los trabajadores públicos con todos los que les acompañan a las 8 en el Congreso, y se están empezando a reunir allí. Por lo visto hay bastantes antidisturbios, pero todavía no pasa nada. Entonces, y pretenden pasar la noche allí, por si alguien quiere ir a acompañarnos, pues ahí. Copiones que son. Bueno, primero yo quería un poco
reforzar un poco la propuesta que ha hecho el compañero Pedro, porque vamos a ver, si la calidad del aire limpio no puede ser acumulable y no puede ser cuantificable, yo me pregunto, ¿cómo existe un mercado de CO2 con el cual se está comerciando y precisamente cuanto más CO2, más alto es ese comercio? Y de hecho, muchos de los incendios forestales que hay ahora mismo son provocados precisamente para eso, o sea, para disminuir esa masa forestal, y aumentar esa riqueza. Eso por otro lado, o sea, eso lo primero quería reforzar eso que ha hecho Pedro. Por otro lado quería preguntarles una cosa. Vamos, la moneda que ustedes proponen sería la ideal. O sea, es que no tiene sentido una moneda como hay ahora que está basada en la deuda. Entonces están poniendo en una basada en los recursos. Pero hay una cosa, por desgracia ahora estamos metidos en la competitividad. ¿Y qué ocurre? Que los recursos son cuanto más baratos. Eso es variable. Y hay algunos recursos que se están consiguiendo más baratos a costa de la explotación laboral. Hace poco, por ejemplo, bueno, me viene ahora mismamente a cuento el tema de los mineros, que resulta que explicaron que por lo visto sí, la traen más barato, quieren quitarlo aquí porque dicen que es más barato. Claro, ahora mismo, por ejemplo, hay una cantidad bastante grande en Asturias de carbón que la ha traído el presidente, este señor Goldman-Sachs, precisamente, y la extracción la están haciendo niños, o sea que ya no son mineros, son niños, con lo cual, claro, es mucho más barato, la mano de obra mucho más barata. Pongo este ejemplo, pongo otro ejemplo de otro sitio que se está trayendo la mano de obra barata, digamos esas materias primas, como pasa del coltan, el caso del coltan para los móviles, de países del tercer mundo, también provocando la ruina. Entonces, digo yo, esas materias primas es posible también poder hacerse en base de que sea una extracción más o menos ética, sin provocar ruina en ningún sitio y sin que tenga que destruirse la materia prima para especular con ella. Gracias. Hola. Bueno, primero me declaro que tengo muy pocos conocimientos de economía y por eso estoy aquí, para informarme. Entonces tengo dos dudas. Una, ¿estáis hablando, este sistema es sistema capitalista o es un nuevo sistema? Desde el punto de vista de la economía mundial. Y segundo, has comentado que ahora mismo se podría hacer algo y es, de alguna manera, regulando a los Estados Unidos. Y en mi ignorancia pregunto, ¿quién podría hacer esto ahora mismo? ¿Cómo se podría hacer y quién lo podría hacer? Bueno, vamos a ver. La pregunta era si la propuesta de moneda apuntaba hacia una forma de capitalismo o otra cosa. En principio no, digamos, sería compatible con otra fase de la historia del capitalismo. De hecho, cuando Kaldor o Tinbergen pues la proponían en los años 60, no era una propuesta revolucionaria mundial, sino una propuesta de racionalización y de introducir elementos de justicia internacional y de estabilidad, pues que entonces no existían. Ahora bien, si piensa uno un poco sobre la naturaleza de la propuesta, pues se ve que valdría para cualquier mundo en el cual siguiéramos teniendo grupos, regiones económicas, digamos, con actividades económicas diferentes y monedas regionales distintas que sin embargo siguieran relacionándose entre sí y comerciando. Si estos fueran pues confederaciones de países ecosocialistas, que es lo que a mí me gustaría, tendría sentido la propuesta, pero también la hubiera tenido pues para un mundo que se hubiera tomado en serio lo del nuevo orden económico internacional en los años 60, aunque hubiera seguido siendo capitalista, ¿no? Sí, como se ha indicado en la cita final del libro que había hecho, pues claro, no pretende decir que eso hace referencia al sistema monetario internacional exclusivamente, entonces es compatible, claro, con distintos sistemas económicos. Vamos, aunque encaje mejor para unos que para otros, pero vamos, porque ahí el capitalismo financiero actual, pues claro, se vería recortado con una propuesta de este porte
que además desplazaría el poder hacia los países precisamente hoy exportadores de esas materias primas, que son los países del sur, básicamente, ¿no? Únicamente la otra intervención anterior es que sí, ya hemos dicho en un capítulo del libro precisamente que, claro, para aplicar eso bien hoy no damos por buenos los precios de las materias primas actuales, no habría que darlos por buenos, ¿no? Entonces esa era nuestra posición, o sea que coincide con la de que el que ha intervenido, porque aparte de poner considerar el coste de reposición de los productos primarios, es decir, entrar en consideraciones ecológicas, por ejemplo, en producción forestal, es decir, todo el tema de no esquilmar el suelo, el territorio, por supuesto tendría que ser compatible con regulación laboral, etcétera, que es lo que había dicho el del trabajo infantil, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso sería la cuestión de fondo, ¿no? Pero por eso en ese capítulo advertimos eso, que no dábamos por buenos los precios actuales de las materias primas, porque vienen sesgadas por una desregulación ecológica, laboral, etcétera, etcétera, que no damos por buena, ¿no? No, quizá, hombre, es que también insistir en lo del aire, lo de esas cosas, es que la moneda no se apoya en los recursos minerales de la corteza terrestre, se apoyaría en los stocks que están controlados y guardados por todo el mundo, y que es lo que hoy día, por ejemplo, controla en la Bolsa de Metales de Londres, ¿no? Es que eso es para que sea operativa, sin más. O sea que no es que despreciemos ni la corteza terrestre, ni el aire de la atmósfera, ni cosas de estas, ¿no? Sino simplemente yo lo que decía es que para que fuera operativa me parecía que tendría que vincularse de esa manera, no a cosas así, más genéricas y difíciles de controlar día a día, ¿no? Bueno, yo creo que habéis explicado un poco, y yo no sé si en el libro está extendido. La moneda es un poco reflejo del poder. Tradicionalmente en la historia han sido los poderes que han sido capaces de acuñar moneda. Yo creo que lo que estamos viviendo también en las economías actuales es que los estados están perdiendo el poder y son los bancos los que no acuñan moneda pero generan el dinero, y viene a ser un reflejo de lo que ha sido siempre el Imperio Romano en cualquier otro momento. Por tanto, cambiar el patrón moneda, en el fondo lo que va es al más profundo cambio del poder a nivel planetario. Y por tanto, yo no sé si en el libro está analizado que realmente este cambio solo sería posible si realmente existiera otra estructura de poder diferente, porque si no los norteamericanos naturalmente no dejarán que salga de sus manos la capacidad de imprimir moneda y con ella comprar al mundo entero. Y yo creo que esa es casi la clave de todo el asunto, ¿no? Es decir, yo creo que también la propia creación de la moneda europea y los ataques que se están produciendo contra la moneda europea forman parte también de esta lucha de poder a nivel planetario, y que deberíamos de entenderlo así, ¿no? Yo no sé si habéis profundizado, y me parece que este tema es de mucha importancia. Nada, era para ver si nos ayudáis un poquito a aclarar que si el sistema este que está funcionando en Latinoamérica, el sistema, funcionando o no, el sistema del Banco del Sur y el sistema Sucre, que será para el futuro, si podía ser una alternativa para Europa, puesto que, pues evitan tener dólares, y también se evita, el comercio internacional está basado en la complementariedad, y con lo cual a mí me parece que es un modelo interesante. Y luego otra cosa, puesto que ya hasta que vengan los cambios, si después de la Segunda Guerra Mundial todos los países tenían posibilidad de crear moneda con la máquina de hacer moneda o a través de emitir dinero en los bancos centrales, pues por lo menos que ya que lo hace Estados Unidos, que lo hagamos todos, no lo sé, pero no solamente ahora mismo nosotros. Y en Europa pues no podemos, aquí en España no podemos, nos hemos quedado sin ese recurso de para salir con la deuda que tenemos, poder emitir moneda. A ver qué pensáis.
Sí, bueno, en el tema del poder, yo creo que en el libro sí somos plenamente conscientes de esa cuestión, que no es una cuestión técnica meramente, sino que, como decía en el propio artículo de Público, que un poco originó el libro después, pues la moneda apuntaba que era la bisagra entre economía y poder, y entonces en ese sentido, claro, el sistema monetario internacional no es para nada fruto del libre albedrío de los mercados ni cosas de estas como se quiere hacer creer, sino que es una imposición de poder, y eso empezó claramente en Bretton Woods, cuando frente al Bancor que proponía Keynes como moneda neutra, pues nada, acaba diciendo nada, quita, que esa moneda sea la mía, el dólar. Y entonces, claro, como era el país más poderoso militar, políticamente y económicamente, y además que conservaba el grueso de las reservas de oro, entonces pues ya está, se impuso las reglas del juego, que es donde nos han llevado hasta el momento actual, y eso está en relación un poco con lo que luego comentabas de emisión de dinero y de todo eso. La cuestión está en que casi la mitad de los productos primarios, de lo que ya se llaman las commodities, que son los productos, las materias primas, vamos, de gran comercio, cotiza en dólares. Entonces quiero decir que para comprar petróleo tienes que comprar dólares. Entonces, claro, aunque le des a la maquinita en un país, sacas el dinero, luego tienes que comprar dólares, y entonces si le das más se te devalúa respecto al dólar y se te encarece el petróleo. Entonces el gran regalo de Estados Unidos es que pueden darle a la maquinita y no le suben los precios de las importaciones porque cotizan en ese dinero que emiten, ¿no? Entonces es otro caso, otro ejemplo, pues claro, de unas reglas del juego, pues claramente que tiene una posición pues de privilegio, y claro, fruto del ejercicio del poder. Entonces, claro, evidentemente, para ir cambiando esta situación hacia algo que sea precisamente pues más neutro, más equilibrado en poder, más justo, ¿no? Que entonces haya más igualdad entre los países, pues entonces, claro, tiene que ser pues erosionando ese poder, y en ese sentido, pues yo creo el caso de América Latina pues puede ser un ejemplo, porque por ejemplo ahí pues claro le recorta el campo de juego al dólar ese tipo de mercado común, como ocurrió en Europa con el tema del euro. Lo que pasa que ahora ya sobre todo con la crisis, todo esto, el euro pues ha abandonado cualquier afán de que sea competir con el dólar como moneda de reserva mundial, al tratar simplemente de equilibrarla ahí en el comercio, vamos, con la balanza por cuenta de renta, ¿no? Que es un poco lo que fuerzan a equilibrar todo y apretar el cinturón, vamos, con los programas de ajustes estos, ¿no? Es decir, a que sea excedentario en ese sentido, arreglar las cuentas en el comercio de mercancías y no actuar como moneda de reserva que imponga su poder sobre el mundo, ¿no? Entonces es un poco, vamos, o sea que esas cuestiones del poder son elementales, y bueno, por eso aquí estamos discutiendo esto, ¿no? Entonces, porque yo creo que es en primer lugar, el conocimiento de nuestros males es el primer paso para poder trascenderlos, pero el segundo, claro, es precisamente que haya una presión social para inclinar precisamente esa posición de poder. María. Bueno, yo quería recordarnos a todas cómo iniciaba José Manuel esta conferencia, esta charla. Decía, con la que está cayendo tenemos que hablar de esto. La realidad es así. Asistimos a un momento en el mundo en el que vivimos, en el que para lograr el objetivo que nos están planteando los ponentes, tendríamos que cambiar antes muchísimas cosas, porque si no es evidente que no podríamos alcanzar esta política monetaria. Y sintiendo mucho, espero que si hacemos todas esas cosas antes,
tampoco sea necesaria esta política monetaria alternativa a nivel internacional, sino que encontremos otra escala de valores distinta, porque sería muy triste al final, después de todas las cosas que se supone que hay que hacer para alcanzar la posibilidad de debatir esto como posibilidad real, que tuviésemos que acudir a esta posibilidad real. Entiendo que hay otras alternativas bastante mejores que el monetarismo en general. El monetarismo no es más que lo que nos ha venido sucediendo. A los bloques que sí existen, decía que no existen los bloques políticos no existen, existe otro tipo de bloques. Existe el 1% y existe el 99%. Con las cosas que tendríamos que hacer los del 99% para llegar a esto, sería muy triste tener que entrar en una política monetaria alternativa. Si la moneda fuese valores, como la vida, como la salud, como la alegría, pues a lo mejor estaríamos de acuerdo, pero desde luego lo que no estoy muy conforme es que el monetarismo se ha traducido en bienes que son absolutamente necesarios para la humanidad. El estocaje de alimentos, pongo por caso, para generar ese tipo de moneda, no determinaría más que la consecución de que siguiese habiendo países en el mundo que siguiesen padeciendo hambre. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Solamente una duda que me ha surgido: aquellos países que no fueran productores de materias primas, ¿cómo se solventaría este desequilibrio de alguna manera? O sea, porque habría algunos países que podrían poseer muchas materias y otros no. Entonces, pues esa es la duda que me ha surgido simplemente, nada más. Y muchas gracias por vuestra... Bueno, empezando por hay excepciones, claro, pues digamos sería un paso hacia un mundo más justo, pero no eliminaría todas las injusticias. Los países que no tuvieran en absoluto materias primas básicas de las contenidas en esa cesta, de todas formas seguirían desarrollando sus actividades económicas, igual que en un mundo en el que digamos, se funcionaba con oro, las minas de oro estaban concentradas en unos pocos sitios y sin embargo la economía de todo el mundo pues funcionaba con ello, ¿no? Eso no es muy difícil. Luego, con respecto a las dudas muy de fondo que expresaba el otro compañero, yo no consigo imaginarme cómo funcionaría una moneda basada en la alegría, que en cierto momento lo ha apuntado. La duda radical iba en el sentido, he entendido, pues en un mundo con las transformaciones sociales y económicas que nos hubieran aproximado unos pasos hacia eso, no estaríamos en situación de prescindir completamente de las monedas. Ojo, no es lo mismo emplear monedas emplear la moneda en alguna de sus funciones que hacer monetarismo. Son cosas un poco diferentes, ¿no? Yo soy de la opinión de que si seguimos teniendo sociedades con cierto nivel de complejidad y de división del trabajo, que es luego, pues, en fin, modificable y cuestionable en muchos aspectos, e intercambios entre regiones económicas diferentes, necesitaremos alguna clase de moneda. La moneda tiene distintas funciones, ¿no? Eso es muy básico, lo recordamos también en el libro. Tiene esas funciones, digamos, la parte buena se vincula más bien con las funciones de intercambio, y la parte mala, como señalamos al principio, la parte más problemática es la que tiene que ver, la que permite la acumulación de un poder enorme. Una moneda que funcionase bien serviría para el intercambio y en cambio no permitiría acumular demasiado. Pero, digamos, yo seguiría pensando eso, que en el tipo de mundo, yo tiendo a hablar en términos de ecosocialismo, que es en particular la perspectiva que intento desarrollar. Bueno, pues en un mundo con zonas económicas ecosocialistas, alguna clase de moneda internacional habría, ¿no? Y esta parece más razonable que otras. Bueno, no, yo creo que más o menos con lo que ha comentado Jorge respecto a la primera cuestión, es que
no son los propios países que tienen pues materias primas en el suelo, en el subsuelo, etcétera, los que respaldan la moneda, sino que son esos stocks que, claro, han salido de ahí. Pasa un poco como lo que decía con el oro, pues cuando funcionaba el oro, pues claro, cada país tenía su funcionamiento económico de una u otra manera, aunque no tuviera pues grandes yacimientos de oro, ¿no? Entonces es un poco la misma historia. Pero vamos, respecto a la moneda, pues bueno, claro, por supuesto que se puede criticar, y yo lo critico, claro, un poco el monetarismo que dices, pero es que monetarismo en economía tiene un significado concreto, que son una serie de corrientes que pretenden pues manejar pues ese instrumental monetario financiero para arreglar en ese sentido la economía con medidas de ese tipo. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos monetaristas, aunque hayamos sacado este libro y aunque hablemos de la moneda, pero es que la moneda, claro, pues bueno, viene desde siglos antes de Jesucristo, etcétera, y entonces a lo mejor quiere decir que puede haber monedas, pero entonces el círculo incluso no ya de la función financiera, pues que no exista o esté muy disminuida, sino también el propio intercambio, y se aumente pues lo del trueque, por lo que está haciendo el 15M con los bancos de tiempo, otras cosas, pues recorda eso muy bien. Pues eso me parece muy bien, se va cambiando la sociedad o se saca otros patrones de intercambio locales, etcétera, etcétera, pero si de verdad eso va cambiando, pues habrá que cambiar el marco institucional. Y el marco institucional del sistema monetario internacional, que es lo que aquí se discute. Eso es impepinable. Entonces, quiero decir que aunque vaya cambiando las cosas, precisamente caerá como fruta madura ese cambio por esa relación de desplazamiento de poder, de valores, etcétera, etcétera. Entonces caerá como fruta madura, pero tendrá que cambiar. O sea que lo que no veo es que porque cambie la sociedad no tenga que cambiar el sistema monetario internacional de tal y como está ahora. Entonces, claro, entonces es un poco, por eso es lo que se plantea en el libro. O sea que hay que tomarlo pues desde los dos lados, desde la propia base social que impulsa el cambio, pero bueno, luego el conocimiento, claro, pues de cómo funcionan las cosas para ver cuáles son las posibilidades de cambio, ¿no? Vale, quedan 2 intervenciones, ¿vale? Y terminamos por hoy. Bueno, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con el monetarismo más que con el tema que estábamos hablando. Hace unos meses leí que China y Japón habían decidido abandonar el dólar como patrón moneda, y que eso pues a la larga iba a tener grandes repercusiones en la economía mundial. Si nos podíais informar un poco sobre eso, si las repercusiones pueden ser positivas o negativas o neutras, o es cambiar un patrón por otro simplemente. Gracias. Bien, buenas tardes. Intentaré explicarme. Me parece muy peligroso el cambio del sistema monetario utilizando por la materia prima como moneda. Vivimos en un planeta infinito, o sea, finito, y no podemos consumir como si viviéramos en un planeta infinito. Entonces, aunque no sean recursos naturales, como pueden ser metales o minerales, si lo asociamos al grano, podemos entrar en cómo se produciría ese grano. Se podría entrar, que ya se está haciendo, en los transgénicos, en pesticidas. Los pesticidas contaminan los acuíferos. Entonces me parece peligrosísimo y no sé hasta qué punto podría ser viable. Entonces, un poco verle lo ético entre la economía y el medio ambiente, porque la economía es un problema, pero creo que el medio ambiente también lo es. Y muchas veces, claro, el medio ambiente no nos toca el bolsillo,
la economía sí, pero vivimos en un planeta en que si no hay planeta, nosotros no vivimos. Simplemente es eso. Bueno, en cierta forma hemos contestado ya antes, yo creo, a esta última objeción. A ver, quizá no ha quedado suficientemente claro, no estamos hablando de materias primas como moneda, sino de moneda basada en materias primas, o moneda respaldada por materias primas, que es una cosa bastante diferente. De hecho, no habría un intercambio físico de esas materias primas de un lugar a otro. Vamos a ver, como recordaba antes José Manuel, hay ya almacenes pues de cobre o de cobalto o silos donde se guarda maíz o arroz en muchos lugares. De hecho, un problema bien identificado desde hace mucho tiempo es que precisamente no estamos almacenando, por ejemplo, los suficientes cereales de una temporada a otra como para proteger un poco pues contra fluctuaciones de precios muy bruscas o contra las posibilidades de que solo una mala cosecha o una actividad especulativa de repente, pues de un año para otro, meta a cientos de millones de personas en la zona de hambre. Entonces, no es que no se va a usar esa materia prima como moneda. Lo que va a haber, si se quiere, digamos, materializar en términos así muy gráficos y sencillos, la moneda serían como vales de almacén de esa cesta de materias primas ponderada de acuerdo con ciertos criterios. Y hay toda una serie de problemas que tienen que ver con cómo estamos y cómo vamos a manejar en el futuro las materias primas. O sea, estamos en una sociedad productivista y extractivista y eso tiene que acabar. No podemos hacer ninguna propuesta que incremente pues, el productivismo y el extractivismo de materias primas de esta sociedad, pero es que eso no lo hace per se la propuesta de una moneda basada en materias primas. Igual no hemos conseguido explicarlo lo suficientemente bien, pero de verdad que en el librito creo que lo explicamos sin criterios, por ejemplo, criterios de sustentabilidad ecológica limitadores de ese extractivismo. No se puede poner en marcha responsablemente una moneda basada en materias primas, pero es que eso lo hemos dicho 3 o 4 veces en el debate de hoy, yo creo. Sí, es que yo creo que vuelve a salir el tema de cómo funciona hoy la extracción, obtención pues, de productos agrarios, etcétera. Claro, todo esto pues no tiene que ver con lo que estamos planteando, porque si sirve para algo también en esto, es como he indicado, esta moneda serviría para desactivar la especulación en buena medida, porque entonces emplear ese dinero para comprar especulativamente cosas que respaldan a ese dinero, pues es que no tiene sentido, como ya he indicado antes. Una moneda que esté vinculada al oro, pues no tiene sentido que se compre oro con esa moneda, porque es lo mismo, ¿no? Entonces correrán en el mismo sentido, ¿no? Entonces, claro, ya hemos indicado pues que esa extracción, bueno, pues claro, habrá que discutir todos esos temas de la sobreexplotación pues de los recursos naturales, pero también las cuestiones laborales que ya han salido, etcétera, etcétera. Esas son las reglas del juego, como funciona hoy día, y eso, no era el objeto del libro este, aunque precisamente hemos insistido en un capítulo, precisamente que no damos por bueno los precios actuales, o no habría que darlos, porque están sesgados precisamente por esa desregulación, y entonces no se considera, como indicabas, pues de dónde salen las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mochilas, digamos, de deterioro ecológico que conlleva pues la extracción u obtención de un producto? Entonces, bueno, estaba la otra cosa que comentabas de China, o de esto de que si decía que quería abandonar lo del dólar y esas cosas. Sí, vamos, pero eso sí ha reiterado en ocasiones, pues precisamente yo creo que en ese sentido es curioso, ¿no? Con más radicalidad, pues que a lo mejor, que me perdonen los amigos de ATAC o esto, porque es con más radicalidad que la tasa Tobin pues apuntaba la posibilidad de crear una moneda internacional
apoyada no en una cesta de materias primas, decía, sino en una cesta de divisas. Lo que quería era, claro, ganar cuotas de poder China, porque en lo que es el comercio de mercancías tiene un poder muy fuerte que no se refleja, claro, en el mundo financiero, en ese sentido, porque Estados Unidos, el comercio de mercancías, pues claro, es mucho más pequeño con relación a lo de China y es totalmente deficitario, y sin embargo tiene un poder muy fuerte anclado en esa posición de dominio que le otorga pues el que esté puesto la economía mundial pues tributaria del dólar, ¿no? Bueno, pues entonces sí, claro, por supuesto que han propuesto eso, pero yo creo que era un juego para que les dieran más cancha, y entonces cuando les han dado más peso en el Fondo Monetario Internacional y cosas de estas a estos países llamados emergentes, pues entonces ya han decaído pues sus reivindicaciones precisamente de arrinconar el dólar, planteando pues una moneda de otro tipo. De todas maneras, una moneda apoyada en una cesta de materias primas sería una propuesta que no resolvería, desde mi punto de vista, problemas que resuelve la que se apoya en materias primas, porque entonces en ese sentido los países podrían seguir desregulados, entonces ampliando pues toda la creación de dinero sin más. Quiero decir que eso no estaría vinculado pues a nada físico, que entonces tuviera pues como un trasfondo, y entonces habría pues esa desregulación y libre creación de dinero sin más pues de los países participantes en esa cesta, ¿no? Entonces ya digo que eso pues seguirá sin duda el juego de poder entre los países en el mundo, porque claro, hay uno que está privilegiado y otros no, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias. Su valoración económica, y todo eso nos va a llevar a un sistema quizá injusto de cotización del precio de los mercados. Bueno, es que el tema de la distribución, tanto de la propiedad como de los ingresos ordinarios, claro, no es el objeto de la reflexión en este libro, puesto que se centra exclusivamente en esta propuesta de cambio de sistema monetario internacional, y en general se reflexiona sobre el sistema monetario internacional. Entonces, simplemente no quiere decir que no esté vinculado, porque claro, precisamente el sistema actual lo que otorga es más poder a los más ricos, ¿no? Entonces eso está claro, ¿no? Entonces precisamente por eso se discute aquí, porque si se desactiva ese sistema, pues entonces sí supone un paso hacia la igualdad, pero simplemente porque el sistema monetario internacional y en general el panorama financiero lo que es una especie es de alargadera del brazo y de las posibilidades, como digo, pues de los más ricos, ¿no? Que son los que son capaces con este sistema de crear dinero en buena medida, directamente incluso, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Entonces el tema de la propiedad, pues por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero no es lo que hemos tratado aquí. Y vamos, si queréis podemos entrar en el coloquio, pero no sé si... Vamos, porque yo soy en el libro de las raíces económicas del deterioro ecológico y social, entro en ello porque me expuse en la charla que di en la Asamblea de Sol. Entonces, que más que crecimiento, lo que es más urgente e inmediato es exigir saneamiento político y económico, claro, porque para volver a las andadas, entonces que nos lleva a inflar pues de aeropuertos sin aviones, de cosas sin sentido, para que hagan megaproyectos y saquen tajada especulativa algunos, pues para ese viaje pues no necesitamos alforjas. Entonces ese crecimiento para nada
es el que, por lo tanto, para que ocurra otra cosa tendrá que haber saneamiento, es decir, era simplemente esa puntualización. No, quizá haber dicho, hombre, es que lo del tercer mundo y eso, claro, no hemos entrado, porque claro, eso salía en parte también pues, con el mundo cuando estaba dividido en dos bloques y tal, ¿no? Dos bloques de poder, ¿no? Y entonces había los países no alineados que se llamaban, y entonces y era pues lo que se dio en llamar tercer mundo. Ahora claro, resulta que solo hay un bloque, pues entonces resulta que ya el tercer mundo ya no, la denominación se ha quedado, más bien es la polarización norte-sur, como ha comentado Jorge. Bueno, brevísimamente, igual no me he expresado muy bien, pero difícilmente creo que se me puede pensar como un promotor del desarrollo convencional. En fin, cualquiera que haya leído 5 páginas de las que he escrito, pues sabe que las cosas no van por ahí. También en el librito, digamos, tenemos esa... Hola, buenas tardes. Me llamo José Ramón. Muchas gracias en primer lugar a José Manuel y a Jorge por esta charla tan interesante. Pero yo quería hacer digamos, poner un par de pegas. ¿Se me oye bien ahora? Poner un par de pegas a un par de cosas que ha dicho Jorge Richman, pero no porque no esté de acuerdo con él, sino porque creo que son importantes matizaciones, sobre todo en referencia a lo que es el 15M como movimiento asambleario, es decir, como un movimiento que no se puede controlar mientras no tenga cabeza que controle eso. ¿Entendido, no? Entonces, en primer lugar, cuando he hablado de las alternativas al sostenimiento de la realidad, hombre, a mí me parece, por supuesto, que hay que entenderlo en el buen sentido que ha comentado los dos, de que realmente hay que buscar alternativas, o sea, hay que regular el capitalismo, mientras no se regule no hay nada que hacer. Pero, evidentemente, las alternativas para sostener la realidad las tiene que buscar la realidad misma, que ya se sostiene sola. Y luego lo segundo que quería decir es que en cuanto al tema del tercer mundo, a mi modo de ver, bueno, sí nace como denominación opresiva, que hace referencia a la opresión y a la dialéctica, a la lucha del neocolonialismo de los 50, 60 y 70. O sea, cuando USA se pone a trabajar a tope, después de haber estado en una guerra que no se ha celebrado en su territorio, a desembarcar verdaderamente en la CE con el Plan Marshall. Entonces es con respecto al tema de que para mí hay una objeción, o sea, es decir, no una objeción, haría una matización importante, creo yo, en el sentido de que algunas veces ha dicho Agustín García Calvo, de que Tercer Mundo parece como que está rubricando y certificando, dando por bueno lo que yo llamo el saqueo, con 2 Es, que es el sistema de acumulación capitalista y exclusión espaciotemporal organizada de hoy en día, es decir, un sistema que funciona muy bien gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, de los microordenadores y de Internet en los años 90, en los años 80, y entonces no dar por bueno esto del desarrollo y las vías del desarrollo, o sea, como si fuera una cosa en plan a imitar, ¿no? Cuando verdaderamente es un modelo absolutamente periclitado y que lo único que produce es miseria, y la creación de acumulación lo que es creación de miseria. Nada más, espero que se me haya entendido bien la matización. Gracias. ¿Quieres decir algo? Lo digo porque hay poca gente todavía. Mejor contestar.
Si queréis comentar, porque hay 3 personas, por eso digo que está aquí conmigo, que se empiezan a animar. No iba a comentar, hombre, respecto a lo del desarrollo y todo eso, simplemente recordar que mi postura y la dimensión muy presente. O sea, lo que antes intentaba decir precisamente es que aunque nosotros retomamos esta propuesta de esa serie de economistas que eran grandes economistas keynesianos más o menos vinculados, algunos fuertemente vinculados con la socialdemocracia de los años 60, cuando la socialdemocracia era otra cosa, cuando socialdemocracia no era un término vacuo, nuestra situación en la actualidad es extraordinariamente distinta y por tanto hay dimensiones de la propuesta pues, que hay que plantear de otra manera. Y en particular en el texto pues queda claro desde un punto de vista antiproductivista, o sea, pensando no en una economía de crecimiento constante, sino en una economía de esas que los anglosajones pues llaman a veces steady state, que yo propondría traducir por economía homeostática, en fin, no una economía de crecimiento, y que por supuesto pues que la crítica del paradigma de desarrollo tal como se desarrolló, tal como se impulsó pues a partir de la salida de la Segunda Guerra Mundial, pues es de lo más pertinente, y que en fin, intentamos ser cuidadosos en eso, en la propuesta que hacemos en el librito. Yo solo quiero hacer una pregunta muy simple, y es cómo contempla el tema de la producción, el reparto de la producción, este nuevo sistema monetario de materias primas, porque la producción es importante. Ahora mismo está condicionada por la propiedad de la tierra, que sabemos que está en manos de multinacionales y de grandes productores que no van a ser precisamente democráticos a la hora del reparto de los bienes y servicios.